Dios te bendiga. Qué bueno que nos podemos volver a ver a través de estas líneas cibernéticas para compartir la palabra que hoy quiero traerte. Nosotros estamos enfrentando unas situaciones muy difíciles y esas situaciones quizás nos quieren desenfocar. Nos preocupamos y hasta nos da un sentimiento de temor, de inseguridad y de ansiedad, de como te he compartido en otras predicaciones. Pero quiero traerte a colación, quiero traerte al presente este versículo que está en Hebreos, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No permita las distracciones del enemigo, el enemigo que utiliza para desenfocarte del propósito de Dios. En esta carta de los Hebreos podemos ver que el autor habla de unas distracciones. Por tanto, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Hay mucho peso, hay mucha ansiedad, hay mucho miedo. Y quizás no nos damos cuenta. Si vamos a vencer el miedo, te voy a traer a colación un ejemplo bíblico de una mujer que padeció de una situación y sufrió el aislamiento social que hoy estamos teniendo unos con los otros. Y se trata de la mujer del flujo de sangre. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por causa le había tocado, como él, y como al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Las distracciones en ese momento eran la multitud, la mujer. Jesús era nazareno, la mujer era inmunda, certificada por 12 años. La multitud que impedía que esa mujer se acercara. La mujer, ¿por qué? Porque en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, la mujer era tratada como un plato de segunda mesa. Nazareno, porque Jesús no podía acercarse ni a ninguna mujer, y mucho menos a un enfermo, y mucho menos a una persona que se declarara inmunda. ¿Por qué? Porque esta mujer fue inmunda certificada por 12 años. Entonces, esta mujer no podía tener ninguna relación social. Esta mujer quería ser sanada, buscó la manera de que la sanaran, gastando todo su dinero en médicos, 12 años consecutivos, buscando hasta que encontró a Cristo y supo que Cristo podía sanarla con tan solo tocar el borde de su manto. Ella tuvo que estar enfocada en el sanador. Ella se enfocó en el sanador. Ella no se enfocó en la multitud que la pudo haber oprimido. No se enfocó en su inmundicia. No se enfocó de que era mujer. No se enfocó en que ella pudo haber sido rechazada hasta matada. Porque una mujer inmunda tenía que mantener distancia. Una persona inmunda tenía que sonar una campana y decir: soy inmundo, soy inmundo.
Entonces esta mujer comienza a vencer todos los temores que la misma cultura formada por la ley estaba imponiéndole a ella para impedir que ella se acercara a su sanador, su objetivo, su propósito, su enfoque era el sanador. Último intento de sanidad y única oportunidad. Su objetivo, un tzitzi de su manto. ¿Qué es un tzitzi? Es un fleco en el manto hebreo. No es el kipá, el manto hebreo. Ese manto tiene cuatro partes y en cada una de esas esquinas hay un fleco que guinda. Ese fleco se llama tzitzi. Ese fleco bordeaba y rozaba el piso. Esa mujer no podía estar de pie porque estaba débil. El único lugar donde ella podía estar en el suelo, casi acostada, y el único objetivo que ella tenía era lo que podía tener a su alcance, lo que podía alcanzar venciendo sus temores y venciendo todo lo que la misma cultura le había enseñado y la ley le había enseñado. Ella tocó el tzitzi y fue sanada en ese momento, venciendo las distracciones. Al instante, sin fuerzas, al instante que llega, ella dice, voy para ahí. Es que es el tzitzi, el borde de su manto. No me voy a dar por enterada, no voy a sonar la campana, no le voy a decir que estoy aquí, me voy a colar entre ellos. Y venciendo todos esos obstáculos y venciendo todas esas distracciones, llegó al lugar que tenía. La pregunta de Cristo no fue común. Un nazareno no puede tocar enfermos, como le dije ahorita, y tiene que mantener distancia con la gente y mucho más con las damas. ¿Quién me ha tocado? Eso trajo como un golpe fuerte y profundo a aquella multitud. La fe de aquella mujer no tan solo venció las distracciones culturales y la de la ley. La fe de esa mujer tocó el manto del Padre mismo. Su fe llegó al trono de Dios. Ella tocó lo divino de Cristo. Cuando vence las distracciones, traspasas a lo prometido. Llegas y caminas en dimensiones divinas. Esa mujer tocó lo divino de Cristo. Jesús lo dijo, porque ha salido virtud de mí. Alguien ha tocado lo que nadie sabe y lo que nadie ha visto. Alguien vio mi gloria. Alguien hizo que mi gloria se manifestara. Y esa mujer lo logró. Lo logró porque creyó. Qué inspirador. Qué mujer. Cuando estemos en el cielo, creo que nos vamos a tomar un café. Me encuentro con un Josué y Caleb. Traspasaron el desierto, entrando a la tierra prometida. Las distracciones estaban allí. Los gigantes. Dios prometió una tierra con que fluye leche y miel. Eso fue lo que vieron ellos. Los demás se enfocaron en los gigantes. Y ustedes saben lo que pasó. ¿Qué ocurrió? Muerte en el desierto. Los que no quisieron, los que vieron las distracciones, los que se enfocaron en lo grande, en el gigante, en que no podían entrar, no se enfocaron en el objetivo, se enfocaron en la distracción y por causa de la distracción murieron en el desierto. Nosotros no podemos estar enfocados en el miedo. No podemos estar enfocados en la ansiedad. La ansiedad no le cree a Dios. El miedo le cree más a la mentira del diablo que a la verdad divina. Le cree más al gigante que a la tierra que fluye leche y miel. Me encuentro que Josué fue un jovencito que vino de la tribu de Efraín. No vino de una tribu prominente. No, ni de la de Leví, ni de la tribu de Judá, de Efraín. Y este muchachito escuchó a Moisés y fue educado por Moisés y fue enseñado por Moisés y Moisés confió en él.
porque él estaba enfocado en lo que Moisés le estaba enseñando. Ese muchachito tenía un nombre, era Oseas. En hebreo decía salvación. Pero cuando vemos el nombre de Josué, es que el Señor salva. Cuando vemos que Dios se enfoca en un hombre, ese hombre está enfocado en Dios. Es como un acuerdo mutuo, que lo divino se enfoca en un hombre que está pendiente a lo que Dios puede hacer. Creo que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Óyeme, pero los escenarios están llenos de distracciones. Así que enfócate en el sello de Dios. Enfócate, la mujer inmunda se enfocó en el borde de su manto, pues ese borde era lo único que podía ver, lo único que podía alcanzar. Ese es el borde que llega al suelo, porque ese era su lugar. El enfoque de esa mujer rompió con todo paradigma de la época. Desde su lugar llegó al trono de Dios y desde su debilidad documentada clínicamente por la ley marginada allí en el suelo de su realidad, se enfoca en el borde que sí podía alcanzar. Yo me encuentro en la Biblia con otro evento que surge cuando en el libro de Números aparece que el pueblo de Israel comienza a murmurar de Moisés. A murmurar y a murmurar y a murmurar, y Dios se enoja con el pueblo y comienza a enviar serpientes ardientes que salen del desierto. Mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El asunto que pasó en el desierto fue que estas serpientes, que tenían un veneno bastante fuerte, mató a mucha gente, a miles de personas, a miles de israelitas en el desierto. Porque el pueblo de Israel estaba completamente desenfocado de la promesa. Estaban enfocados en su necesidad. Tenemos hambre, tenemos sed, y mira lo que tú has hecho con nosotros. Óyeme, no te desenfoques. No importa en qué cuadro tú te encuentres. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces Dios levanta a Moisés y le dice: hazte una serpiente de bronce. Entonces esa serpiente la vas a levantar en un asta, y todo aquel que mirare la serpiente, entonces será sano y no morirá. Pero las serpientes seguirán mordiendo. La cuestión es que la diferencia es que no morirá. Entonces, esta gente, cuando miraron la serpiente y pudieron tener y vieron que había serpientes picando aún, pero cuando la miraban, aunque la serpiente le estuviera picando todavía, ellos se enfocaron en la serpiente de bronce y fueron sanados. Dios quitó la maldición y Dios anuló el efecto del veneno en el cuerpo de los israelitas. Cuando te enfocas, no importa, aunque tengas coronavirus, mira al Señor, órale al Señor y el Señor sanará tu enfermedad. El veneno que pueda tener esa serpiente que se llama coronavirus no te afectará, porque el Señor mismo se encargará de anular ese veneno si tú lo miras. No tengas temor. Muchas veces los mismos temores hacen que nuestro sistema se altere y provoque que reaccione con más facilidad ante
los venenos de estas crisis. Así levantó el Señor a Cristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos que ser personas enfocadas. No te enfoques en lo que no te tienes que enfocar. En otras palabras, no te desenfoques. Enfócate en la verdad. Enfócate en la fe. Enfócate en la paz de Cristo. Enfócate en el descanso de Dios. Enfócate en que todo lo que pueda decir la ciencia, aunque sea verdad, por encima de esa verdad hay una verdad que va por encima de ella. Se llama la verdad de Dios. Porque tan real es lo que vemos como lo que no podemos ver. Por eso le creemos al Dios real y verdadero, que hace que mi distracción sea quitada para que su gloria sea manifiesta. A Jesús fue llevado a un sepulcro, y en ese sepulcro, cuando él llega al sepulcro, le dijo a todos aquellos que estaban allí: quitad la piedra, yo no me voy a detener en la piedra. Marta le dice: hiede ya, porque es de 4 días, no me voy a distraer en el mal olor. Le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quita las distracciones. Sé que estás viendo algo que es real y verdadero, pero yo tengo una verdad que tú no conoces. Por eso dice la Biblia en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas reservadas para ti. Así que en este momento yo te recomiendo que tú entiendas de que aunque haya gigantes, aunque haya una certificación médica, aunque hayan piedras y aunque haya el mal olor de la muerte, si tú te enfocas en el dador de la vida, verás su gloria. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En ese cuadro que Jesús dijo esas palabras, Jesús traspasó los límites de la ley para poder caminar libremente hacia la manifestación de su gracia, de su autoridad, de la autoridad donde él dijo: quitad la piedra, donde la ley decía que no se podía tocar sepulcro alguno. Eso ya se había convertido en una distracción. Una distracción que le plantaba un impedimento a la manifestación de la gracia. Jesús ordena con autoridad: quita la piedra. El mal olor comienza a manifestarse. El mal olor dijo: hay un ser inmundo allá adentro. Entonces Jesús no se detuvo. Ese mal olor no detuvo a Jesús. No detuvo a nuestro Nazareno. No. Lázaro, ven fuera. Y la otra orden fue desatarle y dejarle ir. Había que romper todas aquellas cuerdas, aquellos lienzos que estaban amarrando a aquel hombre para que pudiera disfrutar de la verdadera gloria de Dios que él pudo manifestar y pudo ver cuando había traspasado el umbral de la muerte. No hay distracción que detenga la gloria de Dios. No hay distracción alguna que detenga la sanidad de Dios y que se manifieste su poder en medio de esta crisis. No se va a detener mi Señor. Por encima de toda distracción, por encima de todo flujo de sangre, por encima de toda inmundicia, por encima de toda piedra, por encima de los gigantes, Él es Dios, Él es soberano y cumplirá su propósito. Entra en el gozo de tu Señor. Dios te bendiga.